Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días, Antiguo Testamento. El primer libro de Samuel, que es un libro, nosotros siempre le decimos, un libro político para los políticos especialmente. ¿Por qué? Porque nos habla de la monarquía, nos habla de los tendotá, en realidad. Vaya bañan de Yaypuyana, vaya bañan ya cana, peta pella yapomana como comunidad, la responsabilidad que nosotros asumimos. Y a mí me parece que entre nosotros es muy importante que esto veamos. Un expresidente en estos días, en uno de sus TikTok, ahí decía y comentaba un poco que hoy en día anda yarecoye tema hoy a llevarla o calcula mía, la o pensa mía, qué clase de diálogo podemos tener, dice, y te va dando incluso nombres ahí. Cuando no hay preparación y capacidad de diálogo, cuando no hay formación. Algo importante y se dan cuenta que la polis, la sociedad, la comunidad, lo referente a esa política es muy importante para que una sociedad y para que una comunidad funcione. Yo sé que la comunidad siempre busca, ¿verdad? Busca lo mejor. El problema es que también, como es formación, es educación. Entonces, al no ofrecer eso, después también la misma comunidad sufre los efectos de esa misma ignorancia. Y bueno, y tenemos el resultado que cada uno después en el lugar donde está va recibiendo cada resultado que tenemos, o positivos o negativos, ¿verdad? O positivos o negativos. Y eso cada uno ya tiene que ser. Con sinceridad de corazón hay que mirar las cosas. Con sinceridad de corazón. Porque alguno, pero ese es como ese, mitad la lleva ahí, lleva a ver si Guau quiere hacer entender la cosa que no está bien, quiere hacer entender que eso le corresponde, ¿verdad? O asimismo también, y pisaba jugaba partida, lleva, se mando a mitad hija es la pelota llana, o perder la partida ya hay pelota, no se os parece, o perder. Bueno, y entonces esta es la situación, ¿verdad? Que nosotros tenemos que entrar en esa filosofía de vida. Porque la teología, es decir, la religión, al decirnos que nos religa a nuestra esencia, o peago dice entonces ñandeña vapeanya calculaña maña, apeango la filosofía en realidad, amigo del saber, filos, amigo. Sofía quiere decir sabiduría, conocimiento, reflexión, capacidad crítica, o peago ñandelaña con TV. Nantero de te la peor de cola pecha, ¿verdad? Y entonces tenemos que entrar en esta capacidad de reflexión, de buscar, de ver
Y cierto, incluso comparaba con otros regímenes, incluso anteriores, y decía, en ese tiempo, aunque sea, había gente con quien se podía hablar por lo menos, hablar, debatir. Bueno, aquí siempre están las dos cosas, porque hoy hay la iñarandúa, hoy cuaitea de tamba, pero hoy purupe y Sofía, pe y sabiduría, ya pues ahí la iba ella. Porque hoy hay la imondad, hoy hay la iyapúa, da el ita, oiga, sino que iletradito, vea. Bueno, entonces por eso que aquí damos el paso siguiente, que esa es base, esa es simplemente una estructura básica para que nosotros lleguemos después a lo esencial. Y es aquí donde entra la theologos, ¿verdad? Porque en la theologos, la teología, nosotros encontramos el motivo, el porqué, la causa, cuál es la motivación, qué es lo que nos mueve. La casualidad no existe, sino que la causalidad. Eso es muy importante, ¿verdad? Y grandes científicos, grandes pensadores, incluso lo reflexionaban y lo decían. Un Einstein mismo, Einstein, había grandes pensadores, por lo menos así lo consideramos, ¿verdad? Y él hablaba siempre de una causalidad. Incluso del aspecto espiritual hablaba de una causalidad. Y la casualidad winte. Sino que entonces quiere decir que el camino, y creo que nosotros así mismo lo entendemos dentro de un camino de santidad, un camino de bondad, de generosidad, esa es una causalidad. O sea, llegamos a ese objetivo porque hay una causa, uno tras otro, hasta llegar a lo esencial y lo fundamental de lo que nosotros proponemos, con esa gracia que Dios nos ha dado. Bueno, volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre, la liturgia de la palabra que nos enseña a caminar y a hacer este encuentro personal con el Señor en nuestra opción fundamental de vida. Hoy, del segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, del 17 al 25. Después de la muerte de Jehoiada, los jefes de Judá fueron a postrarse delante del rey, y éste se dejó llevar por sus palabras. Entonces abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y rindieron culto a los postes sagrados y a los ídolos. Por este pecado se desató la indignación del Señor contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtieran al Señor, pero no quisieron escucharlo. El Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote, y a Jehoiada, y éste se presentó delante del pueblo y les dijo: así habla el Señor Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor? Así no conseguirán nada. Por haber abandonado al Señor, Él los abandonará a ustedes. Ellos se confabularon contra Él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio de la casa del Señor. El rey Joás no se acordó de la fidelidad que le había profesado a Jehoiada, padre de Zacarías, e hizo matar a su hijo, el cual exclamó al morir: que el Señor vea esto y les pida cuenta. Al comenzar el año, el ejército de los arameos subió a combatir contra Joás, invadieron Judá y Jerusalén, ejecutaron a todos los jefes que habían en el pueblo y enviaron el botín al rey de Damasco. Aunque el ejército de Aram había venido con pocos hombres, el Señor entregó en sus manos a un ejército mucho más numeroso por haberlo abandonado a él. Bueno,
Se dan cuenta, queridos amigos, así continúa la historia. Pero hay algunas preguntitas esenciales y fundamentales. Llevo peala, yandén guanajina con anga la yandere noyana la atención. Apenas, dice, apenas abandonaron ellos, apenas se muere el sacerdote, el que le ungió, el que le pone al frente, bueno, mañana de esa y venían de Yara. Muchas veces sucede eso en nuestra vida. Apenas manón de Sio, manón de Eru, o si no de jóvenes, se manderó, o lo que sea, o si no, ahora asumí que tenéis cargo peajú, lo que sea, de ñemoma, en haitiago, ñemo religioso, haitiago, angan de esa y veinte, pero aprender a velar de colegio religioso, terán de catequesis, veterán, en hija hueve, de esa y veinte, de esa y veinte, hoy con de imondajá, corrupto, lo que sea. Y entonces dice, abandonaron, miren lo que dice la palabra de Dios, abandonaron al Dios de sus padres. Abandonaron al Dios de sus padres. ¿Qué es lo que escuchamos y aprendimos de nuestros padres? Rindieron culto a los postes sagrados. Aquí podemos decir, rindieron culto a la corrupción, rindieron culto al poder, rindieron culto al amiguismo, ¿verdad? Y a sus ídolos. Y por este pecado se desató la indignación del Señor contra Judá y Jerusalén. Apega con la indignación contra todos nosotros. Y después el Señor que da una oportunidad a ellos ve a los profetas que no hay la atención. Anda Pepe quebrantaron igual, ¿verdad? Les dice todo quebrantado los mandamientos del Señor. Anda Pepe y entonces, viste, incluso se confabularon contra el profeta, lo mataron. Y después viene la consecuencia final. El Señor que envía, dice, a Aram y destruye la ciudad. Y claro, cuando nosotros nos dividimos, cuando nosotros no nos queremos, cuando nosotros no crecemos, ciertamente, vamos a seguir siendo champi, ¿verdad? Porque aquí es cada uno para sí mismo, cada uno para sí mismo. Y entonces no hay esa fuerza de pueblo, no hay esa fuerza de nación, esa preocupación, porque todos vivan en la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La doctrina de la fe citó a declarar el 20 de junio al arzobispo Vigano, el que fuera nuncio en Estados Unidos de 2011 a 2016. Se le acusa de delito de cisma por haber realizado declaraciones públicas que niegan la legitimidad del Papa Francisco y rechazan el Concilio Vaticano II. Ha sido el propio Vigano el que ha anunciado en sus redes sociales que se le abría un proceso penal extrajudicial. Dice haberse enterado por correo electrónico y señala suponer que su sentencia ya está preparada. Además añade que estas acusaciones son un honor para él porque confirman lo que ha defendido en sus discursos. No es casualidad que la acusación contra mí se refiere al cuestionamiento de la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio y al rechazo del Vaticano II. El concilio representa el cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico del que la Iglesia sinodal de Bergoglio es la metástasis necesaria. Una de las acusaciones de Vigano contra el Papa la dejó por escrito en una carta en 2018. Decía que Francisco no había actuado inmediatamente cuando conoció los abusos cometidos por el cardenal McCarrick. Por ello el exnuncio pidió la dimisión del pontífice. La respuesta del Papa llegó en la rueda de prensa de vuelta de Irlanda, cuando los periodistas le pidieron que comentara esa dura carta. Io ho letto questa mattina quel comunicato. Leggete voi attentamente il comunicato e fate voi il vostro giudizio. Io non dirò una parola su questo. Credo che il comunicato parla da se stesso e voi avete
la capacità giornalistica sufficiente per prendere le conclusioni. En la carta enviada por el dicasterio a Viganó se advierte que de no presentarse o informar a la doctrina de la fe antes del 28 de junio, se le juzgará en su ausencia. Aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor?
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 27. Este día Ñamañe Penuseina, con las incursiones que hace David. Recordemos que en los versículos anteriores de este capítulo 27, del 1 al 7 justamente, se nos narraba y se nos decía que David toma una decisión. Hañande ya ema curibebe hasta ya calcula va la David co ave o decidí o hanguaisha con sus requete enemigos que son los filisteos e incluso se va a Gad. Imagínense, Gad era el lugar donde vivía era Goliat de ese lugar. Entonces le conocen demasiado bien a David, que le había matado, ¿verdad?, a Goliat, nada más y nada menos que a este gran gigante, y él era de Gad. Bueno, y ahora se va junto al rey Aquís, y ahí le pide, incluso se pone a su disposición, déjale a tu siervo, le dice, ¿verdad?, hacerme un favor, di que me asignen un lugar en alguna población de campaña para instalarme allí. Como tu servidor, tu siervo, tu servidor, va a residir contigo en la ciudad real. Bueno, todo esto es lo que nosotros estuvimos viendo en la narración anterior. Esta es la situación. Y vas a ver entonces, oñeme enjube. Aquel mismo día, Aquís le asignó Siquelag. Era entonces el lugar, oñeme, cuida vive, a vender J. Nosotros pensábamos y decíamos, era la David no puede ser bebejina. Y de cierta manera, porque David también está haciendo su campaña política, está haciendo también su estilo de trabajo. Él tiene consigo, imagínense, todas las familias de sus soldados, de su ejército, que se va con él. Al mismo tiempo, se va también su propia familia y la familia de estos soldados hoy en día. Quiere decir que una gran cantidad. Entonces, aquí le cede. Allí, bueno, ayuda a tu ave en hora en día. Y así dice que David se quedó 1 año y 4 meses en ese lugar. Y ahora continuamos esta historia. Nosotros ponemos como título justamente que David, la nueva ocupación de David, un bandido errante prácticamente. O sea, así se le describe un poco en una forma general. Cuando ella le imita, ya ella imita, ella le todo este capítulo 27, que es cortito porque son solamente 12 versículos. Capítulo 27 son 12 versículos. Nos presenta esta nueva situación de David. Es casi como un paréntesis también, así como tuvimos en el capítulo 25, que nos hablaba de Nabal y Abigail, exclusivamente de esa pequeña historia. Capítulo 25, capítulo 27, de nuevo una historia completa, pero que es bien cortita. Una narración de 12 versículos, del 1 al 7, toda la primera parte que nos habla lo que sufre David, lo que está diciendo, lo que está pensando. Porque es decir, Saúl, cuando se le llamó, cuando será continuamente, o ya imaginar varias veces, yo no puedo estar seguro de esta manera. Tengo una gran responsabilidad, porque ahora cogen 600 hombres y toda una familia que está detrás de todo eso, ¿verdad? De cada soldado, toda una familia, y él mismo también, que tiene su familia, etc. Entonces, recuerda, o ñangare, coana veía humiare, o mañana veía, y entonces, miren, queridos amigos, desde aquí podemos entender esa otra segunda parte que ya es la decisión, en que David dice, bueno, entonces me voy. Puede ser que así Saúl se olvide, ¿por qué? Porque a Cañizo viaja a otro lado y se da cuenta que yo estoy ahora del otro lado, estoy incluso con los filisteos.
Si vos siempre me estuviste persiguiendo, si vos no me quisiste a pesar de que yo soy tu pueblo, a pesar de que estaba ella a favor tuyo para que vos estés hoy en la monarquía, porque esa es la realidad, la mañana desde el capítulo 16, desde que comienza, de esa unción que le hace Samuel a David, después de que Dios le había rechazado totalmente a Saúl, el que le mantiene en este gobierno, en este poder, en esta monarquía, será David. David el que sale con las incursiones, David el que sale a pelear, a luchar y a mantener todo lo que significa entonces el hecho de estar vivo todavía Israel como monarquía, con la presencia del tendotá que es Saúl. Bueno, todo esto es interesante, apella y después viene desde el versículo 5, en que David se encuentra ahí, y bueno, pero después él repiensa un poco y le dice ahí a Aquís, que lo recibe entre los filisteos, y le dice, no está bien, si quieres hacerme un favor, di que me asigne un lugar en alguna población de campaña, Josué. Porque a David se le asignó el lugar de estar allí con el mismo rey. Por otra parte, nosotros pensábamos, supone, porque pero como conocemos la actitud de David, como conocemos también la proyección de David, entonces es como decimos nosotros dos gallos en un gallinero. Hoy codas en la pelea, bebé. Estás abriendo tus puertas, ya yo con todo mi ejército, con toda mi gente, y nosotros en la misma ciudad, puede haber problemas. Entonces, uno puede ser que incluso te golpe de estado y vas a ver orero y vos no recibiste nomás como el caballo de Troya, por decir, un regalo que entra a tu ciudad, pero después te destruye desde adentro. Por otra parte, también pensamos y vemos un poco aquí David que pide en la campaña y dice, quiero nomás alejarme, como pensando, bueno, yo continúo y tengo otra misión. Llego a la lluvia, debe tener asilo político y shawaina. Necesito prepararme porque tengo otra misión y tengo otra visión también con respecto a Israel para el futuro. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Te necesito, Señor. Tan grande es tu amor. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza y yo en ti confío porque me basta tu gracia y yo en ti confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti.
Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname. Solo una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Se calcula que en el mundo hay más de 117 millones de personas que se han visto obligadas a dejar sus casas, muchas a causa de conflictos, otras por persecuciones. Existe en efecto el derecho universal a solicitar asilo, al que tan a menudo responden los países vecinos de los conflictos, y por el que siempre abogaré por principio. En 2001 la ONU estableció el primer día dedicado a los refugiados. Lo hizo para conmemorar el 50 aniversario de la Convención del Estatuto del Refugiado. A lo largo del mundo se han organizado eventos o iniciativas, grandes y pequeñas, para recordarlo, como este baile hecho por refugiados del Congo. O estos otros refugiados ucranianos que están en Letonia y que entonan canciones regionales de los dos países. La jornada tampoco pasó desapercibida en el Vaticano, donde el Papa, en el acto público que presidió en el día anterior, pidió a los países desarrollados invertir en integración. Siamo tutti chiamati ad accogliere, promuovere, accompagnare e integrare quanti bussano alle nostre porte. Prego affinché gli Stati si adoperino ad assicurare ai rifugiati condizioni umane e a facilitare i processi di integrazione. Por el momento son muchas las ONG y agencias estatales o incluso internacionales como la de la ONU que están ofreciendo ayuda a los refugiados. Sin embargo, en ocasiones, esta no es suficiente para atender incluso las necesidades básicas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro hermoso de Samuel. Primer libro, capítulo 27, y estamos entrando en los versículos 8 hasta el final, que son solamente 12 versículos del capítulo 27. Y ahora tenemos del 8 al 12. David subía con sus hermanos y atacaban por sorpresa a los gesuritas, los girsitas y los amalecitas, porque esa gente ocupaba el territorio que va de Telam en dirección al sur y hasta el país de Egipto. David arrasaba el país sin dejar a nadie con vida.
ni hombre ni mujer. Se llevaba ovejas, vacas, asnos, camellos y ropa. Y luego volvía a presentarse ante Aquís. Cuando Aquís le decía, ¿contra quién han incursionado hoy?, David le respondía, contra el Negev de Judá, o bien contra el Negev de los Hierajmelitas, o bien hacia el Negev de los Kenitas. David no dejaba que ningún hombre ni mujer fuera llevado con vida a Gad, porque decía, no vaya a ser que nos denuncien diciendo lo que ha hecho David. Este fue su modo de proceder todo el tiempo que estuvo en la región de los filisteos. Pero Aquís confiaba en él porque pensaba, se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Bueno, esto es lo que nosotros encontramos aquí, esta narración, y por eso decimos las incursiones de David. De cierta manera, cuando nosotros estamos hablando la palabra hebrea, esto de incursiones, el Oyapoa David siempre tiene un sentido también peyorativo, negativo. Es ir a despojar, a robar, a saquear. Entonces, iba leyendo y a ver la situación de David. Él la presenta por una página. O sea, cambia totalmente esa actitud o esa personalidad de David. Por eso nosotros decíamos, David y cane o mágina. David te ima o sufrina, ave oñe muñao, ya puede ser todo. Y entonces ahora se va. Y bueno, este rey que le recibe a Aquís, y ahora como que tiene campo libre, le dan de nuevo esta posibilidad. Y entonces él que sale a hacer, y sale a hacer sus incursiones. Pero al mismo tiempo también el letradito, ¿verdad? Porque todo lo que escuchamos, ahí la pechante o yapoa lleva. Sino que él va pensando bien, va intuyendo también cuál es la psicología. Se nota que es un gran estratega, ¿verdad? Porque después al final decía hacia el Negev, entonces le iba diciendo hacia dónde él iba haciendo estas incursiones al rey Aquís, que confiaba mucho en él. Y entonces decía, bueno, y le decía que iba hacia Judá, sobre todo, o sea, hacia su propio pueblo, donde él iba y destruía y hacía sus incursiones, lo que dijimos recién, apoderarse de esas regiones. Incluso los desastres que hacía, él no traía nada para mostrarle al rey de aquí, sino que solamente de palabras de ellos, pero vamos a pegar tranquilo, ya pues te amo. Justamente decía, para que no, después, no vaya a ser que nos denuncien, no vaya a ser que nos denuncien, diciendo lo que ha hecho David. Esta era entonces su estrategia. David también no quiere ahí presentarse como un malhechor, como un forajido, como un bandido, sino que ya pues para no mostrar las cosas negativas que él está haciendo. Entonces David atacaba estos pueblos o campamentos, mataba a algunos de los hombres, los despojaba de tesoros, armaduras, robaba a las personas del pueblo o del campamento. Esta era la forma de vida de un hombre conforme nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Esta es la vida de este hombre que fue ungido por el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Nos llama la atención, pero se está volviendo un forajido. Tal vez el autor sagrado aquí también está queriéndonos mostrar de cierta manera cuál era la actitud también de David, el lado débil de David. Porque en este bebeña de prácticamente ya es ahí por ambiente hoy de David. De por ahí la iba oye, pitazo siempre a favor del bien, a favor de la verdad. Coanga de repente desde todo el capítulo 27 en realidad, porque aquí termina con el versículo 12, tan breve, tan sencillo, pero para mostrarnos una faceta del rey David. Uno piensa, ¿verdad? Y los grandes estudiosos dicen, ¿por qué será que el autor sagrado, el hagiógrafo, pone estas imágenes o estas actitudes también del rey David? Si en este vengo, como por ambas páginas, justamente, con la homoingue, con ambas, y pone itereía, ñande, en guana, lleva, peñandere sabe, en guana. El hecho de pensar es como un forajido, es como un bandido.
Es como alguien que se está aprovechando, va, mata, destruye, roba, saquea. Y entonces uno pensando bien dice, bueno, esta es la realidad del hombre. Esta es la realidad también del ungido de Dios. De cierta manera es como decir, esta es la situación de cualquiera de nosotros. Pero ahora después vamos a ver cómo continúa la historia. Nuestras debilidades, pero que después pueden volver a cambiar, ¿verdad? O sobre todo, que mostramos esa debilidad, nuestros pecados, pero siempre, después el autor sagrado, el agiógrafo, apuntando a un cambio verdadero. Porque el ñanebuenito memero oigo, entonces quiere decir que después, ¿qué cambio podemos hacer? Ñanebueno movengo. Pero sin embargo, cuando sabemos que hay gente que no está haciendo bien las cosas, entonces ahí te está diciendo, ¿sabes qué? Dios te llamó para hacer el bien. Dios te dio cualidades para hacer el bien. Es la famosa frase que siempre repetimos de San Juan Bosco. Dios nos puso en este mundo para hacer el bien a los demás, para servir a los demás. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La viuda, angustiada por la suerte de su hijo que había sido esclavizado y llevado a África en el año 410 por el yerno de Genserico, rey de los vándalos, pidió al obispo Paulino de Nola que le ayudara a pagar el rescate, pero como la única riqueza que poseía el prelado era su amor por los pobres, se ofreció para ser canjeado por el cautivo y ante los ruegos de la madre, cuenta San Gregorio Magno en su libro Diálogos, el secuestrador aceptó, lo destinó a cultivar su huerta personal y dadas sus buenas maneras, docilidad, humildad y eficiencia, se ganó la estima del gobernante que, sorprendido por su sabiduría, le pedía consejos frecuentemente. Un día le consultó sobre el futuro del reino y Paulino le dijo que se preparara, porque muy pronto sería el rey y que debería actuar con mucho tacto para ganarse el vasallaje de sus cuñados. Tal y como dijo, así sucedió. El monarca agradecido quiso premiarlo y entonces Paulino le contó quién era y le pidió que lo dejara volver a su tierra, pero con sus conciudadanos prisioneros, a lo que el soberano accedió y además le encimó varios barcos cargados de víveres con los que se salvó la ciudad de Nola de la hambruna que por culpa del invasor había sufrido por varios años. Poncio Meropio Paulino, nacido en Burdeos, Francia, en el año 353, pertenecía a una de las familias romanas más ricas y poderosas de su época, y su preceptor, el famoso Ausonio, filósofo, historiador, naturalista, retórico, poeta, lo educó tan esmeradamente que a los 25 años ya era cónsul, y luego fue nombrado prefecto de Roma por el emperador Valentiniano, el mismo que lo envió como gobernador a Campania. Pero pronto abandonó la vida pública porque sus intereses económicos estaban en las Galias y en España. Y allí conoció a Teresa, una noble joven cristiana, heredera de una familia patricia romana de muchos ancestros, con la que se casó en el 378. Y fue en esa etapa de su vida en la que conoció a San Agustín, a San Ambrosio, y entabló con ellos una sólida amistad que perduró epistolarmente, y la influencia de estos eminentes doctores de la Iglesia, más la profunda impresión que recibió en Nola ante la tumba de San Félix, lo llevó a recibir el bautismo de las manos del obispo de Burdeos, San Delfín. Se retiró a Barcelona y empezó a deshacerse de sus riquezas en favor de los pobres y de la Iglesia. Se sumió en un fecundo periodo de oración, recogimiento, y se dedicó a servir y a auxiliar a los más desvalidos.
Al poco tiempo su esposa dio a luz un hijo que murió a la semana de nacido, y entonces de común acuerdo con ella optaron por vivir en castidad y como hermanos, lo que acrecentó su fama de santidad a tal punto que en la Navidad del 393, cuando entraban al templo para celebrar la Natividad, el pueblo barcelonés lo proclamó sacerdote y el obispo tuvo que consagrarlo, tras lo cual se radicó en Nola en unas austeras celdas. Acabó de repartir todos sus bienes, embelleció la iglesia y la tumba de San Félix, y con su predicación sedujo a los pobladores, quienes al morir el obispo de la ciudad, en el 409, aclamaron a Paulino como su nuevo prelado. Fue en esa época en la que estuvo cautivo en África, y durante 21 años rigió con mano dulce y santa los destinos de la diócesis. Su bonomía, la dulzura de su trato y su humildad marcaron la piedad de los feligreses de Nola, y la exquisitez de sus poemas, de las cartas y de los sermones, despertaron los mayores elogios de San Martín de Tours, de San Agustín, de San Ambrosio, quienes lo pusieron de ejemplo para los futuros sacerdotes. En medio de la veneración de sus fieles murió el 22 de junio del 431. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Paulino de Nola que nos ayude a desprendernos de nuestros bienes y de nuestras pasiones para entregarnos a nuestro Señor Jesucristo sin condiciones. Plenamente en el Señor, que sea solo Él nuestro tesoro, como las aves del cielo, como las flores del campo, vivamos libremente en su amor. Pues donde esté nuestro tesoro, nuestro corazón estará. Y a donde esté nuestro anhelo, allá nuestro pensamiento irá. Estamos libremente en su amor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta, llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Y como una lámpara encendida, así nuestra vida brillará, iluminando en las tinieblas y confortando a los que sufren. Llevemos el mensaje de su amor. Sin temor entregamos nuestra vida a Dios que nos ha amado tanto. La vida eterna nos espera, y en 100 aquí en la tierra, llevemos el mensaje de su amor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta, y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad,
libertad, confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 27. Nosotros vemos sobre estas incursiones que hace David. Es recibido por el rey Aquís, se encuentra en esta tierra. Él allí, entre comillas, pelea un poquitito y le dice, "Niga, tú viajas a otro lado, lleva niga, tú la lleva y todo, a ver". Y tal vez también porque ciertamente si está en la misma ciudad, o puede haber problemas con el mismo rey ahí, porque David y toda su gente anda ahí o sea que puede haber peleas, puede haber en la relación entre estos dos pueblos situaciones bastante complicaditas. Además, nosotros recordamos siempre y hemos visto hasta ahora que la tensión entre los filisteos y los israelitas nunca fue una relación buena, tensiones muy duras, de guerra continua. Bueno, y ahora entonces David le pide y le dice directamente a Aquís, teníamos campaña en otro lugar, ya estaba campamentado, es que vos nos recibas en este lugar, en tu tierra, que nosotros podamos estar aquí, y nosotros después vamos a arreglarnos. Entonces aquí dice que le dio al final Siquelag, dice, esta zona de Siquelag, un poco al sur, ¿verdad? Allí. Y desde ahí él comienza lo que estamos viendo nosotros aquí. Y hablábamos de las incursiones. A la ñandeña enojina de las incursiones, en el hebreo, las incursiones significan siempre una situación no tan buena, ¿verdad? O sea, son más bien situaciones negativas, idea de despojar, idea de matar, idea de saquear, idea de robar, idea de destruir. Vean de incursiones. Y eso es lo que está haciendo David. David dice que subía con sus hombres, 600 hombres, con toda su familia, ciertamente que la familia, con los hijos quedaban allí en ese lugar, en Siquelag, como se llama, que es el lugar que les había dado Aquís, el rey filisteo de Gad. Y bueno, y entonces subían, atacaban por sorpresa, y ya te dice luego. Es decir que medio tiene razón luego que está actuando con bastante, ¿cómo podemos decir? Hasta casi diríamos con un poco de maldad, ¿verdad? O sea, él hoy cola de vir es inagüe. Da pisha guarengo es inagüe. Es lleva, da pisha guarengo es inagüe. La invita a vir ahí. Da pisha guarengo. Bueno, y eso también está pasando con David. Da pisha guarengo es inagüe. Hoy por ambas juegos era capaz de perdonar, era capaz de... Y ahora es él mismo, el que se va y ataca. Imagínense, él que ahí a alguien que le estaba queriendo matar, a alguien que le estaba haciendo el mal, a soldados que venían en su búsqueda para agarrarlo y matarlo, hacerlo desaparecer. Sin embargo, él les perdona e incluso nombré luego, no, yo no puedo levantar la espada, no puedo levantar la lanza contra él. Incluso el que le está, Abisai, que le está acompañando, también le dice, déjame, déjame. Con una sola estocada, con la misma lanza, yo le voy a clavar aquí contra el piso. No va a hacer falta 2 estocadas, con una basta. Y David, no, ¿verdad? Entonces, uno ahora se pregunta, ¿y qué está pasando ahora con David?
¿Será que es la situación de un cansancio? ¿Será que le llega también a él una bipolaridad ya esa huella? Porque era la característica también de Saúl. Saúl es un bipolar de primera, según nuestro lenguaje actual. Porque hoy te decía que sí, que es así, ay pobrecito, nombré luego, ya te equivocado, yo pequé, Dios a vos te ha elegido, Dios te ha dado todo, nombré hoy. Pero opi, o así mío, a ver ya huye más. Huye más con todo lo contrario de lo que había dicho. Entonces, por eso, tal vez, estos versículos del 8 al 12 nos quieren pintar un poco a un David estresado, a un David enfermo, a un David cansado, a un David que parece que quiere nombrar, o sea, quiere sacar todo de sí mismo, se vuelve agresivo. Porque también recordemos, queridos amigos, que todas las rebeliones, todas las revoluciones o todas las situaciones de pelea, de guerra, incluso nuestras mismas casas, ¿verdad? Una vez en día trataba ahí y no había tenido personas. Trataba ahí en Videcobe o trataba ahí en Mena o lo que sea en la relación. Y llega en un momento en el cual embojasean de cuál se bimba bebé. Porque siempre está con el mismo tintín, con el mismo campanazo ahí que te hacen sonar. De ahí, bebé. Entonces se llena el vaso, decimos, esa gotita. Esta es la gota que colmó. Esta es la gota que colmó ahí donde la gente, el vaso. La última, ya oñejema, ya cuaboma, ya enjema, ya se puede acabar. Bueno, parece que nos está narrando un poco eso, ¿verdad? Pero como yo les decía, cuando estamos mirando actitudes de los personajes bíblicos, en realidad nosotros estamos dirigiéndonos a nosotros mismos, a nuestras actitudes. Vaya guabañandeina, vaya para la yayapoajinañande, vaya bañande yaicoñaina. Y aquí le presenta a un David que subía con sus hombres, atacaban por sorpresa, a los gesuritas, a los girzitas, a los amalecitas, porque esta gente ocupaba el territorio que va de Telam en dirección a sur y hasta el país de Egipto, o sea, toda esa zona, ¿verdad?, del sur. Los filisteos están un poco sobre el mar, lo que es Gaza, ¿verdad? Filisteos, de ahí viene Filistín, Palestina, todos estos nombres que nosotros conocemos hoy. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir mirando un poco, estudiando estos versículos del capítulo 27, del 7 al 12, estas incursiones que está haciendo David. ¿Y qué significa, sobre todo, dentro de lo que aquí el autor sagrado nos quiere mostrar? Pero sobre todo, va a decir, ñande en guana. Va a decir, ñande en guana, pe ñande la yaisa, pe la ñande ya lea, pe ya, bueno, cuala se puede ser, pe la ya se en guana como una enseñanza de vida. Y me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.